Hola, buen día. Bienvenidos. Esta es una charla. Las charlas que acostumbro dar siempre están encaminadas principalmente a la enseñanza de la meditación o argumentos que nos puedan conducir, que nos den información, que nos enriquezcan cuando de meditar se trata. Esta charla es un cuento. Te voy a platicar una historia. En esta historia hay un personaje y ese personaje se parece mucho a ti. Ese personaje es el héroe o la heroína de estas aventuras. Y ese personaje camina por el mundo, vive en muchos lugares. Y ese personaje, nuestro héroe, nuestra heroína, experimenta o ha experimentado muchas circunstancias, muchas situaciones, ha conocido mucha gente. Y en alguno de esos viajes, en uno de sus primeros viajes, hace mucho tiempo, conoció a alguien. Ese ser que conoció, que no es otra persona, sino un ser, una entidad, le pareció en el momento en que lo conoció, en el momento en que nuestro personaje, el personaje de nuestra historia, conoció a ese ser, quedó impactado. Le impactó tanto que no supo cómo reaccionar. Huyó, la primera vez huyó de ese ser. Se le escapó, pero ese ser quedó prendado de nuestro personaje y empezó a seguirle. Y por cualquier parte, en cualquier viaje, ese ser iba ahí, le acompañaba. A veces no se daba cuenta nuestro héroe, nuestra heroína. A veces no se daba cuenta nuestro protagonista, pero ese ser ahí estaba. De pronto, un día empezó a tener mucho más conciencia de tenerle cerca, pero empezó a verle con miedo, porque era muy fuerte. Ese ser era imponente, y ese ser a veces se metía en las cosas de nuestro protagonista. Ese ser a veces lo hacía quedar en ridículo. A veces, cuando nuestro personaje quería responder, ese ser se adelantaba. Y a veces en las relaciones que nuestro personaje tenía, ese ser se metía, se involucraba. Así es que empezó a verle como un demonio. Y cuando se dio cuenta que era como un demonio, así lo empezó a ver. Y este ser que de pronto una vez se había aparecido, que podía ser muy fuerte, que podía ser muy imponente, empezó a verse más oscuro y cada vez se involucraba más en la vida y en las actividades y en las relaciones de nuestro personaje. Le llegó a crear problemas con otras personas, le llegó a crear problemas en sus aventuras, y no solo en sus aventuras, en su familia, en el trabajo, en los trabajos que encontró, los trabajos que dentro de su historia disfrutaba. Ese demonio le empezó a crear problemas y nuestro personaje no sabía qué hacer, ya no sabía cómo quitárselo de encima, ya no sabía cómo lidiar con ese demonio, porque de pronto entendió que no se iba a alejar, y ese mismo personaje, ese mismo ser, ese demonio, sin decirlo, le hacía sentir: no te voy a dejar nunca, siempre voy a estar contigo. Y le empezó a hacer sentir que era su dueño. No se lo decía, pero era como si lo expresara: yo controlo todo, yo controlo tus relaciones, yo controlo tus trabajos, yo controlo tus viajes, yo controlo todo lo que tú haces.
Yo controlo cómo respondes. Y nuestro personaje se sentía cada vez más confundido y cada vez más temeroso y cada vez más desvalido. No sabía qué hacer. Empezó a buscar ayuda, pero nadie entendía sobre ese demonio. Empezó a buscar en todos los lugares que visitaba y en todos los viajes y en todas las religiones y con muchos maestros y con profesionales de diferentes enseñanzas. Empezó a buscar y trató por todos los medios. Algunos le dijeron que era una maldición. Algunos le dijeron que necesitaba hacerse una limpia, o algunos le dijeron que necesitaba tomar medicamentos, otros le dijeron que lo podrían ayudar e hicieron rituales extraños. Hasta que un día se encontró con un viejo maestro. Y era un maestro que ni siquiera tenía una escuela. Era un viejo. Era maestro porque sabía mucho, pero solo era un viejo que encontró en algún lugar. Ese viejo no necesitó que le explicara. Ese viejo de inmediato pudo ver al demonio. Algo que otros no habían hecho. Ese viejo pudo ver al demonio que le acompañaba a nuestro personaje y le explicó: necesitas imponerte. Ese ser que te está acompañando no te va a dejar. No te ha dejado nunca y no te va a dejar. Pero necesitas tú ser el maestro. Necesitas tú ser el jefe. Necesitas, mi querida, mi querido pequeño, imponerte. Necesitas crecer. Necesitas dejar de tenerle miedo. No es tan grande, ni siquiera es tan feo. Cuando dejes de tenerle miedo y lo vuelvas a ver, notarás que incluso es hermoso. Le dio algunas enseñanzas más. Le enseñó sobre algunos ejercicios. Le enseñó a tener control, a controlar su cuerpo. Y lo volvió fuerte. Ayudó a que nuestro personaje se volviera muy fuerte. Y entonces un día, nuestro personaje se detuvo, se sentó y le dijo al demonio: siéntate. Ese demonio no quería seguir dando vueltas, quería seguir molestando. Antes nuestro personaje se habría espantado. Antes, como solía ser cuando era más frágil, se hubiera espantado y habría permitido que el demonio mandara y lo guiara. Pero ahora no. Se mantuvo en silencio, en calma, y le dijo: siéntate. El demonio se extrañó. No era así. Así no había sido nunca. No lo apresuró, ni siquiera le dijo con enojo. Le dijo con mucha calma: siéntate. Y el demonio se sentó. Empezó a recordar las enseñanzas que el viejo maestro le dio. ¿Por qué ese demonio nunca se iba a ir? Ese demonio no era un demonio. Se fue convirtiendo cuando le pusieron ese nombre. Cuando se sentó y no supo qué hacer. Cuando nuestro personaje le dijo: siéntate, y ese ser no supo qué hacer más que sentarse, lo empezó a ver y se dio cuenta que no era feo. No era un ser feo. De hecho, era hermoso. No era oscuro. Toda esa oscuridad era como una nube que
estaba en los ojos de nuestro personaje. ¿Era travieso? Ese ser era travieso porque lo dejó ser travieso. Es el que llamaba demonio. Y como se lo explicó el viejo maestro, era su mente. Era su mente. El personaje de nuestra historia es como tú. El personaje de esta historia es como yo. Y ese demonio, mi demonio, el que era mi demonio, es mi mente. Es que cuando veía a alguien que según yo cometía una tontería, me hacía decirle, qué tonto eres. Ese era el demonio. Ese que de pronto se metía en mi cabeza, en mi cerebro, en mis respuestas, y le decía a alguien, lo estás haciendo mal. Ese que me hacía quedar en ridículo, porque hablabas sin saber, porque hablabas sin preguntar, porque hablabas sin sentir, porque no se daba tiempo para comprender a alguien más. Ese era el demonio, y ese era el que nos hacía, te hacía sentir mal, o me hace sentir mal todavía, o te hace sentir mal todavía. Ese que un día después o 2 días después trae un arrepentimiento. Esa situación que de pronto decimos, no debía haberlo hecho así, no debía haber usado esas palabras, no debía haberle tratado así, no debía haber actuado como actué. Ese que nos hace sentir arrepentidos, insatisfechos con cómo somos, ese que de pronto nos hace explotar y exclamar, ¿por qué soy así? Siempre estará con nosotros, porque es la mente. Nuestro personaje le dijo, siéntate. Y ese ser se sentó y le dijo, de hoy en adelante, tú serás mi aprendiz, tú serás mi aliado. Vas a guardar silencio. Vas a guardar silencio. Vas a responder cuando yo te diga que respondas. Vas a actuar cuando yo te diga que actúes. Y lo vas a hacer muy bien. A partir de ese momento, nuestro personaje dejó de ver demonios. Dejó de buscar ayuda. Su mente se convirtió en el mejor aliado, en un guardián poderoso. Y su mente empezó a madurar. Solo le faltaba eso, crecer. Solo le faltaba entender un poco. Le faltaba tener un guía. Le faltaba tener a su maestro. Ese demonio necesitaba a alguien de verdad que lo entendiera, que supiera quién es. Alguien que se pusiera encima, alguien que se impusiera. Y al tenerle, entonces ese ser se convirtió en un ángel, en un maravilloso ángel, lleno de luz. Y ese ángel acompaña a nuestro personaje hasta el día en que nuestro personaje decida dejar este plano y encontrará después otro demonio y encontrará después la forma en convertirlo en un ángel. Pero a partir de ese momento nuestro personaje fue muy feliz, mucho, mucho más feliz que antes. Y los miedos desaparecieron, porque su ángel ahora lo ayudaba. Aquí termina la historia. La moraleja: no hay demonios.
Solo hay una mente que se confunde, se dispara. Una mente que sin control puede volverse todo un caos. Necesitamos aprender a decirle a esa mente: siéntate, guarda silencio, no me estorbes, no me pongas en ridículo, no hagas que yo engañe, no quieras mentir, no hagas que yo me enoje, no me metas ideas. En cambio, escucha mis ideas, escucha mi crecimiento, escúchame. Nuestro personaje es un ser consciente, es una conciencia, es un alma. Nuestro personaje se parece mucho a ti y se parece mucho a mí. Nuestro personaje en este momento está habitando en un cuerpo y probablemente esté o estuvo lidiando con el demonio. Pero nuestro personaje ha crecido. Nuestro personaje que se parece mucho a ti, que se parece mucho a mí. Todos estamos creciendo y todos tenemos la oportunidad de decirle a ese ser: siéntate, guarda silencio. Te agradezco mucho que hayas escuchado. Espero que esta pequeña historia, este pequeño cuento, te sea útil. Namaste.